Hola, querida audiencia, me da gusto poder tomar un tiempo para compartir con ustedes sobre otro tema, ¿verdad? A través de este video. Y quisiera compartir con ustedes, ¿verdad? Algo que me encontré en la Biblia hace tiempo, ¿verdad? Y no sé, probablemente algunos de ustedes sepan, tal vez algunos de ustedes no, pero quisiera hablarles sobre 4 animales pequeños que la Biblia dice, ¿verdad? Que aunque son cosas pequeñas, en este caso son animales pequeños, son más sabios que los sabios. Y Dios a través de la Biblia, ¿verdad? Nos invita a aprender aún de esos animales. Sé que hay animales mucho más pequeños que estos que menciona la Biblia, en este pasaje que voy a compartir con ustedes. Pero ah, so, en esta parte, ¿verdad? Nos da algunas características, ¿verdad? De estos animales. Y el primer animal, ¿verdad? Del cual la Biblia nos dice, ¿verdad? Que aunque es pequeño, ¿verdad? Es un animal sabio y dice que son más sabios que los sabios. Y el primer animal que quiero mencionar, ¿verdad? Son las hormigas o la hormiga. Hay muchas clases de hormigas, diferentes especies, diferentes tamaños, pero en general, ¿verdad? Pudiéramos mencionar varias cosas. ¿Qué podemos aprender de una hormiguita, verdad? Este, lo poco, ¿verdad? Que yo puedo compartir con ustedes en esta ocasión es que de las hormigas la Biblia nos dice que la hormiga es sabia, pero que uno de los primeros lugares, ¿verdad? Que menciona es que la hormiga no tiene capitán, no tiene gobernador, no tiene señor, ¿verdad? Entonces, las hormigas no son comandadas por un líder, ¿verdad? Que vayan recorriendo los lugares a donde ellas se trasladan. En segundo lugar, ¿verdad? También nos menciona que la hormiga prepara en el verano su comida. Y hablando de esto, ¿verdad? ¿Qué enseñanza puede tener para nosotros? Una de las primeras cosas, ¿verdad? Que podemos mirar es que entre nosotros como seres humanos, a veces, por lo menos en alguna etapa de nuestra vida, nos costó mucho tener iniciativa propia. Desde pequeños, ¿verdad? Dependíamos de nuestros padres, de cómo ellos nos iban guiando, lo que ellos nos decían que hiciéramos. Y claro, hicimos muchas cosas que ellos no nos mandaban y así fuimos desarrollándonos hasta que llegó una época en que tuvimos, o un tiempo en el que ya tuvimos que tomar decisiones y nosotros podemos tener iniciativa propia, ¿verdad? Ahora, eh, con todo, ¿verdad? Hay muchas cosas que todavía habría por hacer en esta tierra, en la sociedad, en el lugar donde estamos, y que por desgracia a veces ignoramos, ¿verdad? Y tal parece que a veces necesitamos de liderazgo. Y es posible, ¿verdad? Que bueno, Dios conociendo eso es de que por ello es de que estableció el gobierno humano, aparte que Dios sostiene todo el universo. eh, Instituyó el gobierno humano en las naciones. La Biblia dice que Dios pone y quita reyes. Así que de esta manera los líderes, ¿verdad? Políticos o los funcionarios que están sirviendo en cada país, en cada ciudad, en cada pueblo, pues en parte están buscando qué hacer, los que son buenos gobernantes, ¿verdad? Y buscan cómo hacer cosas para beneficiar al pueblo. Los que son malos gobernantes, bueno, buscan cómo beneficiarse ellos mismos, pero algo bien importante, ¿verdad? De que nosotros podemos mirar las cosas que son necesarias para beneficiar a la sociedad, para beneficiar nuestro ambiente y nuestra familia, y podemos hacerlo por iniciativa propia, como hace la hormiga, que aunque no tiene un líder que ande con ellos o con ellas a donde quiera que van, ellas hacen lo que tienen que hacer. Como mencionaba, en segundo lugar, ¿verdad? Que como característica de la hormiga es que prepara en el verano su comida.
Y no es que prepara, ¿verdad?, su platillo cada día que va a comer, sino más bien nos está hablando de que la hormiga, con esa sabiduría que tiene, sabe que viene un tiempo de invierno en el cual va a ser muy difícil que ellas salgan a buscar alimento. Se dice que hay hormigas en todos los países, en todas las naciones, excepto en la Antártica. Supongo, ¿verdad?, que es por el clima tan frío que hay allá. Y con un conocimiento empírico, ¿verdad?, yo he observado que durante el tiempo de verano es cuando más hormigas hay, andan buscando su comida, y entonces ellas preparan esa comida no para comer lo que comen diariamente, sino más bien preparan su comida para el tiempo de invierno, que no es fácil salir a buscar alimento. Entonces estaríamos hablando de que la hormiga es ahorrativa, que la hormiga aprovecha bien el tiempo, consiguiendo el alimento para la temporada que no podrá salir. Esto es una gran enseñanza para nosotros entre las personas, ¿verdad?, que nosotros hemos podido conocer. Hay personas que tienen diferentes pensamientos. Hay personas, ¿verdad?, que de alguna manera se dedican a trabajar durísimo, día y noche, no descansan y acumulan el dinero, acumulan sus propiedades y se van acabando la vida, ¿verdad?, de una manera tremenda, que cuando llegan a tener un gran capital ya están tan enfermos que no pueden disfrutar, ¿verdad?, de lo que han ganado. Han hecho un esfuerzo tremendo por ahorrar, por acumular. Sin embargo, ¿verdad?, hay otras personas que por una razón o por otra, ¿verdad?, pues viven al día. Personas, ¿verdad?, que aquí les llega el cheque y aquí ellos dicen, ¿sabes qué? Hay que disfrutar de la vida ahora, hoy vivo, mañana no sabemos, lo cual en parte es cierto, ¿verdad? Hoy vivimos, mañana no sabemos si viviremos. Pero con todo, ¿verdad?, es conocido, ¿verdad?, de nosotros, que personas que viven al día, que así como ganan su dinero, se lo gastan, llegan momentos que tienen necesidad de algo y no tienen dinero para cubrir esas necesidades, porque todo se lo van gastando, y no necesariamente en cosas que necesitan, en cosas que son imprescindibles, sino que se lo gastan en cosas que a veces no tienen importancia. Entonces, para el tiempo, ¿verdad?, que así como para la hormiga le llega el tiempo de invierno, el tiempo en que no pueden ellas ir a buscar el alimento, entonces para nosotros podríamos hacer una aplicación. ¿Cuál sería el invierno para nosotros? Pudiera ser cualquier razón. Una de ellas pudiera ser que tal vez, aunque uno está trabajando bien y toda esa situación, si uno va al día y no ahorra, llega el tiempo entonces que se enferma uno y entonces no tiene ni para los medicamentos, no tiene para alimento y no puede trabajar. Entonces de ahí que uno cae en una desgracia tremenda por no saber aprovechar el tiempo, por no tener la sabiduría de ahorrar. Así que, amigo, amiga, la invitación o lo que Dios nos dice en su palabra, que podemos aprender de la hormiga, que aunque no tiene alguien que le esté diciendo, que le esté guiando momento a momento, toma iniciativa propia y busca su alimento, lo guarda para el tiempo que no es posible. Así que, amigo, amiga, hermano, conocidos, ¿verdad?, pues yo les invito, ¿verdad?, que aprendamos de ello, que trabajemos con sabiduría, que cuidemos lo que Dios nos hace llegar a través de nuestro trabajo, y que en tiempo de necesidad tengamos con qué solventar nuestras necesidades, nuestros gastos. Algo que pudiéramos hablar muchísimas cosas sobre la hormiga, aparte de esto que yo comparto con ustedes, pero les invito a que ustedes investiguen por su cuenta también, y van a encontrar mucho más características que tiene la hormiga que yo no alcanzo a compartir con ustedes, ¿verdad? Pero en tercer lugar, nos dice también, bueno, hay algo que está implicado el número 2, que recoge, dice, en el tiempo de cosecha, su mantenimiento. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, que en el tiempo de cosecha, ¿verdad?, los que conocen algo del campo, cuando la gente anda cosechando, ¿verdad?, su semilla, su grano, o lo que cosechen, no levantan completamente todo. Levantan lo que está en buenas condiciones, de lo mejor, y
va quedando por ahí. Si es maíz, por ejemplo, van cortando las mazorcas que están enteras, las que están muy bien. Ya lo que tiene por ahí, una mazorquita muy pequeñita, eso por ahí va quedando, ¿verdad? Y hay mucha enseñanza para eso. De eso Dios en la antigüedad había dicho que la gente que tenía tierras y que cosechaban, que bueno, una vez que habían cosechado no volvieran a rebuscar porque lo que quedaba debía quedar para la gente pobre, y que iba a buscar a esos lugares lo que había quedado. Bueno, en este caso, ¿verdad? Menciono lo de la cosecha. ¿Por qué? Porque entonces hay abundancia de alimento y por todos lados, así que las hormigas salen a buscar ese alimento en el tiempo de la cosecha, porque hay bastante alimento y que ellas pueden recoger. Pudiéramos hablar bastante, ¿verdad? Más sobre esto, pero el número 4 que tengo nos dice que aunque las hormigas como pueblo no son un pueblo fuerte, no pueden, ¿verdad?, ponerse a pelear con un leopardo, con un león, con un perro incluso. Entonces son, como pueblo, es un pueblo no fuerte. Sin embargo, individualmente, comparado, ¿verdad?, con su propio peso, son muy fuertes. Las hormigas, ¿verdad? Se dice que la hormiga puede llegar a cargar de entre 10 hasta 50 y hasta 100 veces su propio peso. Y si, ¿verdad?, somos observadores, nosotros podríamos ver que donde hay hormigueros, ¿verdad? O cuando van hormigas que van en caminito. A mí me ha tocado ver, yo he visto, ¿verdad?, a hormigas que a veces llevan una bola de alimento que se viera como si fuera un pedazo de pan o algo más, que es mucho más grande que ellas, y ellas van, empujan, jalan, a veces maromean, porque esa carga que llevan es más pesada que ellas. Pero aún si es necesario, entre ellas, ¿verdad?, se comunican y se ayudan, ¿verdad?, cuando así es necesario. De manera que igual podemos aprender todo eso de ellas, ¿verdad? Que a veces somos muy individualistas, a veces no sabemos, ¿verdad?, trabajar en equipo. Las personas que lo saben hacer han progresado mucho más que quienes no lo saben hacer. Entonces podemos aprender eso, ¿verdad?, de trabajar en equipo y ayudarnos mutuamente. Entonces, les puedo decir más cosas, ¿verdad? Pero por lo pronto esas son las cosas que puedo compartir con ustedes en esta ocasión, que podemos aprender de la hormiga, que siendo un animal muy pequeño, tiene una sabiduría tremenda. Sabe que las antenitas que ellas tienen las usan de una manera tremenda, en medio de comunicación, entre otras cosas, para ellas. Y es importante. Creo que una de las cosas que yo he aprendido, saben, que cuando yo sentía la necesidad de seguir compartiendo la palabra de Dios con más gente, durante mucho tiempo estuve batallando si lo hacía o no lo hacía, como dije en mi primer video, de usar las redes sociales para comunicar la palabra de Dios, y hasta que finalmente, bueno, decidí hacerlo, y no solamente una decisión, ¿verdad?, como la había hecho antes de empezar a grabar mi primer video, pero ahora, verdad, bueno, me siento mejor de estar compartiendo esto, y que sigo diciendo, espero que sea de bendición para tu vida. Hay otro animal que yo miré en la Biblia, ¿verdad? Y que nos dice también que es un animal no muy grande, es un animal pequeño, pero que tiene mucha sabiduría, y con todo, se nos dice de este animal que es un pueblo nada esforzado. Es posible que no busca hacer lo más difícil, es posible que no busca hacer las cosas como muchas veces nosotros como humanos, ¿verdad? A veces nos bloqueamos y no buscamos las maneras fáciles de hacerles las cosas. Y a veces hay alguien que nos tiene que enseñar o nos tiene que decir que hay otra manera más fácil de hacerlo. Bueno, este animal, ¿verdad?, dice la Biblia que es el conejo. El conejo es un pueblo, dice, nada esforzado. Sin embargo, en segundo lugar, bueno, es el primer lugar, que es un pueblo nada esforzado. Y bueno, pero en segundo lugar dice que pone su casa en la piedra. Y los que, aunque hayamos nacido en grandes ciudades, conocemos un poco el campo, ¿verdad? Sabemos que los conejos hacen sus cuevas
en la mayoría de ocasiones debajo de las piedras grandes, de manera que están bien protegidos. Sabe que para que pase aún la lluvia a través de esa piedra, pues es imposible. Entonces, ahora los conejos se dice que ellos hacen laberintos, ¿verdad? Ya cuando escarban, hacen diferentes habitaciones, incluso diferentes túneles que se comunican unos con otros. Entonces, estos conejos, lo que se dice, no son nada esforzados, pero con esa sabiduría, con esa inteligencia, buscan tener sus madrigueras, ¿verdad? Como se conoce también, donde ellos estén seguros y su descendencia, ¿verdad? Cuando las conejas tienen a sus crías, buscan lugares que sean seguros, que sean cómodos para ellos. Entonces, se nos invita, ¿verdad?, a que nosotros aprendamos. Se nos dice de este animal que es un animal muy sabio. Y también hay mucho más que decir. Yo les invito, si tienen oportunidad, yo les invito que busquen por ahí más información de cada uno de estos animales y muchos de ustedes se van a sorprender, ¿verdad?, de las características que cada uno de ellos tienen. Por lo pronto yo comparto esto, ¿verdad? Nosotros como humanos, ¿verdad? ¿Qué podemos aprender de ese conejo? Bueno, a mí me ha tocado, ¿verdad?, aprender a hacer cosas que yo hacía antes de la manera difícil, y algunas las he aprendido a hacer. Oye, si hay algo más fácil y más rápido, pues ¿por qué seguir desgastando mi fuerza y haciendo lo que estoy haciendo de una manera más lenta cuando se puede hacer más rápido? Y eso ya desde la antigüedad. Dios le ha dado sabiduría al ser humano, por supuesto. Y quienes han echado mano de esa sabiduría en la vida aquí en esta tierra, pues han buscado cómo hacer las cosas más fáciles. Por ejemplo, ¿verdad?, para cargar cosas. Si nosotros tenemos que trasladar algún tipo de material de un lugar a otro y estamos cargando, ¿verdad?, con nuestras manos, nos vamos a tardar mucho más comparado que si tenemos una carretilla, ¿verdad?, y entonces cargamos los bultos ahí. Podemos llevar el material mucho más rápido y con menos esfuerzo. Así que es lo que nosotros podríamos aprender, ¿verdad?, del conejo, que no es un pueblo muy esforzado, pero eso no quiere decir que sea irresponsable o que se esté muriendo porque, hombre, no hizo nada para cuidarse a sí mismo y a su descendencia, sino más bien que usan su inteligencia, su sabiduría, y es bueno, el ser humano ha usado todo eso. Sin embargo, siempre nosotros tenemos margen para mejorar, ¿verdad?, nuestra manera de vivir, de hacer las cosas más fáciles y más rápido también. Así que es otro animal que la Biblia nos menciona, ¿verdad?, el conejo. Pero y van dos animales que he mencionado, la hormiga y el conejo. Hay un tercero, ¿verdad?, que la Biblia nos menciona también, y esas son las langostas. Aprendí, ¿verdad?, que hay dos tipos de langostas, las langostas de tierra y las langostas de mar. En este caso, ¿verdad?, yo he estado investigando un poco, ¿verdad?, sobre las langostas de tierra, y nos dice, ¿verdad?, que entonces estas langostas, aunque no tienen rey también, no tienen liderazgo, con todo, dice el número 2, dice que estos animales salen por cuadrillas, aunque también pueden andar solos, por iniciativa propia, ¿verdad? Ellos buscan su comida o lo que tienen que hacer, ¿verdad? Pueden estar solitarios, pero también pueden andar en cuadrillas, y cuando eso hacen, pues cosas tremendas. Se dice que a veces hay plagas, ¿verdad?, de langostas, y los que son agricultores, pues a veces sufren pérdidas tremendas porque estos animales pueden devorar grandes extensiones de terreno en muy poco tiempo. Sin embargo, ¿verdad?, la Biblia nos habla de que este animalito es un animal bastante inteligente. De verdad que si se investiga un poco más profundamente a cada uno de estos animales, tenemos muchísimo, muchísimo que aprender. Entonces, la langosta, ¿verdad?, es conocida por algunos de nosotros también como chapulines. Se nos habla, ¿verdad?, por ejemplo, no en la Biblia, pero cuando nosotros indagamos en alguna otra fuente, se nos habla, ¿verdad?, que ese animalito tiene una fuerza tremenda en sus piernas traseras. Por eso ellos pueden pegar unos brincos, ¿verdad?, que es una distancia bastante considerable, aparte de que también pueden volar. Entonces,
es importante para nosotros como seres humanos siempre trabajar en equipo. Y bueno, de hecho la humanidad lo ha hecho en general, ¿verdad? Ha sabido trabajar en equipo. Sin embargo, habemos o hay muchas personas, ¿verdad?, que prefieren hacer sus cosas solos, que son poco comunicativos, a veces sufren, están sufriendo cosas tremendas cuando no tuvieran que hacerlo. Si tan solo aprenden a compartir y a veces a pedir ayuda, a comunicarse con los demás y cuando necesitan recibir esa ayuda, entonces que necesitan aprender a usar su fuerza. Dios al ser humano nos ha dado muchísimas cosas para que nosotros podamos salir adelante. Hay veces, ¿verdad?, que nos bloqueamos, tenemos inteligencia, sin embargo, a veces se nos va alguna situación que es muy sencilla y cuando lo compartimos con alguien, ¿verdad? A veces ese alguien nos dice algo que está a la mano y entonces nos sentimos nosotros como que, oh, pero ¿cómo es posible que no se me ocurrió hacer esto, ¿verdad? Y entonces nos es más fácil. Así que, amigos, amigas, si hay alguien que está tratando de salir adelante solitaria o solitario completamente y le ha sido muy difícil, pues yo le sugiero, ¿verdad?, que aprenda a pedir ayuda, que aprenda a comunicar su necesidad, su petición, qué metas tiene y le puede llegar a ser mucho más fácil lograr sus metas, hacer las cosas que desea y bueno, pudiera haber mucho más cosas todavía que aprender si consideráramos cada una de las características de estos animales. El cuarto animal que quiero mencionarle y que la Biblia nos menciona en el párrafo que le voy a decir ahorita que termine, entonces son las arañas o el araña. El araña que la Biblia menciona que es un animal, ¿verdad?, que a veces es muy fácil para que alguien lo atrape con la mano, o lo mate o lo agarre con la mano. Es fácil de hacerlo. Dice, pero que con todo, esa araña es sabia, porque esa araña puede llegar a habitar en lugares altos, tanto físicamente en altura, como también en palacios. Dice que aún en el palacio del rey habita la araña. Y esto lo sabemos, ¿verdad? Porque cuando hay una propiedad o algún edificio donde aunque se esté limpiando continuamente, no se limpia hasta la parte de arriba, cuando hay alguien que va a limpiar con mucho más cuidado, con más profundidad, incluyendo las esquinas de hasta arriba, se encuentra uno entonces que hay telarañas en las esquinas por allá arriba. Y por allá está una araña, ¿verdad? Hay muchas cualidades que la araña tiene, ¿verdad? Que, wow, es tremendo. Una de ellas es, por ejemplo, el material con el que teje su telaraña. Empíricamente, ¿verdad? A mí me ha tocado ver telarañas que son grandes y que a veces da coraje cuando uno no se dio cuenta y pasa y de repente sintió que se le llenó la cara, la cabeza, ¿verdad?, de algo pegostioso, ¿verdad? Y entonces ve uno que es una araña, ya se cuida uno de que no vaya a estar una araña demasiado grande que lo vaya a picar a uno y hay arañas muy venenosas, ¿verdad?, que lo pueden matar a uno. Entonces, estas arañas, ¿verdad?, tienen una sabiduría tremenda y sabe que han aprendido a hacer tantas cosas. Si no mal recuerdo, se dice de la araña que no tiene dientes, que no tiene colmillos, ¿verdad? Pero que ella, la araña inyecta una sustancia, ¿verdad?, que ablanda su alimento y entonces después lo succiona y así es que se lo come. Pero habrá alguien de ustedes que sepa mucho más que yo de cada uno de estos animales. Yo solamente estoy compartiendo, ¿verdad?, lo que la Biblia menciona sobre que podemos aprender o que estos animales, aunque son pequeños, son más sabios que los sabios, increíblemente. Si nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, la sabiduría que tiene la araña de ir tejiendo su telaraña en círculos, en diagonal, de una manera tremenda que ellas van haciendo, ¿verdad? Y cómo lo hacen, ¿verdad? Que para atrapar a sus presas. Así que no es que se tienen que esforzar mucho y agarrarse en lucha cuerpo a cuerpo, aunque a veces lo tengan que hacer. Pero para ellas les es fácil tejer su telaraña y el animal, su alimento le llega ahí solito, ¿verdad? Porque una vez que algún insecto, algún animalito cae en
en la red, en esa telaraña, es casi imposible que se vaya de ahí porque ya es un material que es pegajoso. Se dice que ese material, ¿verdad?, con que ella teje su telaraña es un material muy resistente. Yo me sorprendí, ¿verdad?, cuando estuve indagando un poco sobre ese material. Entonces, nosotros, ¿qué podemos aprender, ¿verdad?, de la araña? Bueno, pues que hay cosas que podemos hacer para lograr hacer cosas que necesitamos hacer mucho más fáciles, más rápidas, ¿verdad? Y Dios nos ha dado a nosotros como seres humanos muchos recursos. Yo creo que la humanidad en general lo está usando. Sin embargo, ¿verdad?, hay algunas cosas que Dios nos ha dado a nosotros, pero que necesitamos usarlas. Por ejemplo, lo más importante que la Biblia en general, ¿verdad?, nos enseña a nosotros como seres humanos, no es solamente que sepamos cómo luchar y salir adelante en esta tierra, cómo lograr estudiar una carrera o aprender un oficio, cómo amasar propiedades o uh, aumentar la cuenta en el banco, ¿verdad? Hay otro aspecto, ¿verdad?, que aquellos que creemos en Dios sabemos que hay algo mucho más importante que eso. ¿Y qué es? Sabe que en esta tierra no sabemos cuánto tiempo viviremos, pero hay personas que, por las razones que sean, hay personas que no han alcanzado a nacer. Alguien de ustedes pudiera decir, y si no alcanzaba a nacer, no era una persona, era un feto. Pero saben ustedes que, de acuerdo a lo que los doctores han dicho, cuando una mujer está embarazada, ya al bebé lo atienden como un ser, aunque esté dentro del vientre de la madre, ese bebé ya es otro ser viviente, otro ser humano. Entonces, por esa razón, ¿verdad? Yo lo menciono de esta manera. Hay personas que mueren aún antes de nacer, antes de salir al exterior, pero sin embargo ya los bebés han estado bien formados y bueno, por eso digo yo personas. Hay bebés que mueren recién nacidos o al nacer, hay otros que mueren a los 5 años y bueno, no hay edad, ¿verdad? La muerte no respeta edades, uno puede morir en cualquier momento. A los que hemos llegado ya, ¿qué le digo? A la edad que hemos llegado, gracias a Dios, hay algo mucho más importante. Dios nos dice en la Biblia, en su palabra, que cuando un ser humano muere, no es que se acabó completamente ya la esencia de ese ser humano. La Biblia nos habla de un más allá. Hay mucha gente que no sabe, se preocupa si sí hay un más allá o no lo hay. Personas que creemos en Dios y en la Biblia tenemos la seguridad de que sí hay un más allá. Y entonces Dios quiere que no solamente hayamos aprendido cómo sobrevivir en esta tierra, cómo llevemos bien la vida aquí, sino que Dios quiere que luchemos por asegurarnos de pasar la eternidad de la mejor manera. Según la Biblia solamente hay 2 lugares. Espero algún día poder compartir algún estudio específico sobre esos 2 lugares. Por lo pronto solo lo menciono, ¿verdad? Así, de que la Biblia nos habla de 2 lugares. Un lugar que será lejos de Dios por la eternidad y el lugar que será vivir con Dios por toda la eternidad. Y Dios quiere que más que esforzarnos por vivir bien en esta tierra, nos esforcemos por asegurarnos de cómo llegar a su presencia y que usemos todos los recursos que Él nos ha dado. Sabe usted que las personas, conozcan de Dios o no conozcan, saben que hay un bien y hay un mal. ¿De dónde viene eso? Sabe que la Biblia dice que Él ha escrito su ley en nuestros corazones. Así que yo creo que esa es la razón por la que, aunque alguna persona no conozca la Biblia y no sepa gran cosa de Dios, sabe que hay un bien y hay un mal por esa razón. Entonces, Dios nos ha dado que nosotros seamos 3 en 1. Algún día espero ampliar sobre eso en algún estudio específico sobre eso, pero la Biblia nos menciona que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y entonces cuando un ser humano muere, lo que muere aquí es el cuerpo, pero el espíritu regresa a Dios. Y bueno, llegará el día en que, como yo compartía la otra ocasión en el estudio sobre la juventud, sobre los jóvenes,
Llegará un día en que estaremos delante de Dios y tendremos que responder por lo que hayamos hecho en esta tierra. Ojalá, ¿verdad? Que tú, amigo, amiga, te intereses en buscar asegurar tu bienestar espiritual por la eternidad. Dios nos ha dado, así como le ha dado sabiduría a la hormiga, al conejo, a la langosta y a la araña, y que ellos los usan de la mejor manera, pues que tú y yo usemos los recursos que Dios nos ha dado también para mirar de asegurar nuestro bien espiritual por la eternidad. Y eso se logrará, ¿sabes cómo? Solamente buscando de Dios, a través de la lectura bíblica, a través de la oración, a través de seguir aprendiendo cada día. Que Dios te bendiga mucho. Ya solamente te comparto que esta cita bíblica tú la puedes encontrar en Proverbios capítulo 30, del versículo 24 hasta el 28, donde nos habla que hay cuatro cosas que son muy pequeñas, pero que son más sabias que los sabios. También tú puedes buscar en Proverbios 6, del 6 al 8, donde pues se nos habla más que nada, ¿verdad? Está hablando a la gente que es perezosa, de cómo la hormiga, ¿verdad? Trabaja y acumula, ¿verdad? Para cuando se necesita. Así que de esa manera, ¿verdad? Es que Dios nos enseña que si algún día nos ha ganado la pereza, bueno, pero que no se haga una costumbre, ¿verdad? Que podamos aprovechar un tiempo también para darle descanso a nuestro cuerpo, pero que no se haga un hábito en nuestra vida, sino que siempre estemos activos, constantes, haciendo cosas productivas. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga, y espero que sea de alguna ayuda lo que yo estoy compartiendo contigo, y espero también que más adelante pueda subir algún otro video con otro tema que sea de interés para tu vida y te ayude en esa vida diaria. Y es todo por esta ocasión. Que Dios les bendiga. Me despido.